Muy bien. Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 27. Vamos a leer un pasaje que nos va a servir como base para la enseñanza de hoy. Y vamos a leer pues prácticamente la mitad del capítulo. Y voy a pedirles que me sigan con sus Biblias. Génesis 27, versículos 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Verso 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de decir a Jacob
Y apenas había salido Jacob delante de Esaú su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable esta mañana de acuerdo a esta palabra. Padre, estamos aquí como María, hermana de Lázaro, se sentó a tus pies aquel día cuando escuchaba las palabras de gracia que salían de la boca de tu Hijo Jesucristo. Hoy, en medio del siglo XXI, un siglo completamente ajetreado, con millones de formas de distraernos, intercomunicado, pero al mismo tiempo aislados. Hoy venimos a tu casa a sentarnos con la misma actitud de María, hermana de Lázaro, para escucharte hablar. Padre, necesitamos una palabra que nos dé dirección. Nuestra vida está vacía sin ti, Señor. Somos como un barco a la deriva si tu Santo Espíritu no nos guía a puerto seguro. Somos como las hojas secas llevadas por el viento cuando no tenemos tu presencia, cuando no tenemos tu palabra. Padre, necesitamos tu palabra, tu dirección, tu voz. Y este día abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Y declaramos que esta palabra va a traer vida y bendición a nuestra vida. Y que saliendo de este lugar vamos a salir con una nueva perspectiva de la vida. Y vamos a dar pasos de fe para cambiar nuestro caminar y alinear nuestros pasos en pos de ti. Y que nuestra vida sea un perfume de olor grato para ti y también sea la luz para los que viven en oscuridad. Te glorificamos y te amamos, Padre Celestial. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tremendo pasaje que encierra una gran enseñanza profética acerca de el nuevo pacto que estuvimos hablando la semana pasada. Si no estuvo la semana pasada, pues le invitamos a que pueda entrar a nuestra página de Facebook o en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz, y allá tenemos la enseñanza para que escuche la semana pasada. Hoy es el complemento de la semana pasada. ¿Y qué es lo que aprendimos? ¿No? Hablamos de los pactos, ¿no? Un pacto es una alianza legal que hay entre dos partes. Puede ser un matrimonio, dos personas, puede ser dos naciones, puede ser dos empresas. Los pactos se hacen para brindarnos seguridad, para brindarnos protección, pero al mismo tiempo los pactos nos limitan para que nosotros quedamos confinados bajo los términos de un pacto. Y aprendimos un principio espiritual que dice que los pactos son tan fuertes como las partes que lo conforman. Es decir, si en un pacto matrimonial las dos partes son fieles, las dos partes son obedientes, ese pacto es fuerte. Pero si en un pacto matrimonial una parte es fuerte, la otra parte es débil, la otra parte a lo mejor le gusta el pecado, el adulterio, pues ese pacto va a fracasar. Y nosotros vemos en la Biblia que hay básicamente dos grandes pactos que aparecen en la palabra de Dios. Tenemos el antiguo pacto, que es el pacto que hizo Dios con su pueblo ahí en el monte Sinaí por vía de Moisés. Y tenemos el nuevo pacto en el que se supone que nosotros estamos, el pacto que estableció Cristo la noche que fue entregado. Cuando hizo la Santa Cena, Él levantó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, la nueva alianza que hay entre Dios y los hombres. ¿Okay? El primer pacto era defectuoso, aprendimos. ¿Por qué? Porque una de las partes era débil. Es decir, una de las dos partes era infiel, el hombre. El primer pacto, Dios, obviamente, Él es la parte fiel. Él cumple su parte, pero el hombre fracasa, el hombre falla. No había ni siquiera Dios entregado los 10 mandamientos cuando Moisés baja del monte y encontró al pueblo completamente desenfrenado en una orgía pecaminosa, en danzas paganas, adorando un becerro de oro y todos embriagados y todos pecando. No había ni siquiera Moisés bajado del monte.
No habían ni siquiera habían escuchado los términos del pacto y ellos ya habían pecado. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza pecaminosa. Nosotros, como seres humanos, fuera de Cristo, tenemos una naturaleza corrompida. No hay bondad en nosotros, solamente hay egoísmo, hipocresía, religiosidad y vanidad. Es todo lo que hay en nosotros. Nosotros somos en la naturaleza humana como un cerdo, porque Dios creó esos animalitos para que nosotros entendamos cómo es la naturaleza humana. La ilustración que poníamos la semana pasada es que si nosotros bañamos a un cerdito, lo perfumamos, le ponemos sus lacitos rosados, pues lo primero que va a hacer este animalito es buscar el cieno, buscar el lodo, ¿no? Y revolcarse allá, porque es su naturaleza. Y esa es la naturaleza caída de todos los que estamos aquí, de todos los seres humanos. No podemos vivir en justicia. Así que fue necesario hacer un nuevo pacto. En el antiguo pacto fue defectuoso, falló. No fue defectuoso por Dios, fue defectuoso por la debilidad humana. ¿Ok? Y entonces Dios instaura un nuevo pacto. ¿Ok? ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Bueno, ese nuevo pacto consiste en que Dios pacta nuevamente con el hombre. Amén. Dios pacta con el hombre nuevamente. Pero el hombre, la parte humana en el nuevo pacto es Jesucristo. Es Dios encarnado, Dios asumiendo el rol de siervo, el papel de Mesías, de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene al mundo, vive una vida perfecta, cumple al 100% la voluntad de Dios. Y entonces Él hace el nuevo pacto. Entonces el primer pacto era Dios con el hombre. Israel falló el primer pacto, la parte humana era débil. El segundo pacto es Dios con el hombre, pero no usted. El pacto no es con usted. El pacto es con el hombre, Cristo Jesús, para que este nuevo pacto sea fuerte en ambos lados. Así que Cristo Jesús es fiel, es obediente, es fuerte, permanece en el pacto, y el Padre Celestial obviamente también permanece en el pacto. Por lo tanto, este pacto es un pacto eterno, no va a caducar nunca, no va a ser necesario reemplazarlo, porque este pacto ya quedó consolidado para la eternidad. Este es el nuevo pacto. Y aprendimos la semana pasada, los 4 pilares de este nuevo pacto son, número 1, transformación. Transformación. Por eso dice Hebreos 8:10, no lo busques, solo le estoy repasando. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nuevo pacto Dios va a transformar el corazón del hombre. No como el antiguo pacto donde el hombre no era transformado. El hombre era pecador y seguía legalistamente las leyes de Dios. Ahora en el nuevo pacto nuestro corazón es transformado. Y ahora nosotros podemos amar a Dios. Podemos amar la ley de Dios. Una señal inequívoca que usted está en el nuevo pacto es que usted ama hacer la voluntad de Dios. Aunque todavía hay sus detalles por allá, pero ya nosotros nos deleitamos en los mandamientos de Dios, en la justicia de Dios, porque la ley no cambió, hermanos, cambió el lugar en donde estaba puesta. En el antiguo pacto, en tablas de piedra; en el nuevo pacto, en nuestro corazón. Y así nosotros ahora amamos, nos deleitamos, nos regocijamos en la voluntad perfecta de nuestro Padre, la cual es expresada a través de mandamientos en la Biblia. Así que esta es una señal tremenda para los que estamos en el nuevo pacto. Amar la voluntad de Dios, amar la ley de Dios. Entonces el primer pilar del nuevo pacto es la transformación. El segundo pilar es la relación. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una relación de pertenencia. Ahora somos de Dios. Jeremías 24:7 decíamos que Dios va a cambiar nuestro corazón y ellos me buscarán de todo su corazón. Ahora
ahora estamos enamorados de Dios, de nuestro Padre. Le buscamos de día, le buscamos de noche. Esta es la esencia de un corazón que ha sido renovado. Entonces ya vimos transformación, ya vimos relación, revelación. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Va a haber una revelación espiritual de la persona de Jesús. Nosotros no solamente vamos a estudiar la Biblia como un libro histórico o teología, vamos a tener una experiencia viva con Dios, una relación personal con Dios. Yo estoy seguro que ustedes conciben a Dios, han tenido una experiencia personal con Dios y pueden conocer ustedes aspectos de Dios que yo no conozco. Yo tengo mi relación personal con Dios, yo tengo mis experiencias personales con Dios. Yo conozco a Dios de manera personal. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, Reyes también tiene una relación personal con Dios. Y a lo mejor él le conoce más como padre. Yo le conozco más como Salvador. No sé, cada uno de nosotros va a tener una revelación de la persona de Dios. Y número 4, perfección. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ok? Y Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos son los 4 pilares. Solamente estoy haciendo un repaso. Si usted quiere abundar en estos puntos tan importantes, escuche la conferencia, la prédica de la semana pasada. Hoy vamos a entender la diferencia entre posición y condición. Hay que entender esta diferencia para que podamos avanzar en nuestro caminar con Dios y haya progresos progresos, vamos a decir. Se me fue la palabra. Para que haya progresos sustantivos, sustentados. Bueno, debemos de entender la diferencia entre posición y condición. ¿Qué es una posición? Una posición es un estado espiritual. Mi posición delante de Dios, mi postura legal delante de Dios es una cosa, y mi vida, mi experiencia práctica es mi condición. ¿Ok? Uno puede estar redimido, perdonado, pero no tener la revelación y vive mal su vida. Una cosa es posición, otra cosa es condición. La condición se debe alinear a la posición, porque lo legal en términos espirituales es la posición. Cuando entendemos esto, nuestra vida puede tener progreso espiritual. Podemos empezar a caminar con una mejor comprensión del reino de Dios, podemos tener una mejor relación con Dios y podemos avanzar en la senda de la santidad y el discipulado en la que todos estamos, sin ninguna variación. El nuevo pacto, hermanos, estrictamente hablando, no es con usted, porque pudiéramos pensar equivocadamente que el antiguo pacto falló porque el hombre no estaba regenerado. Entonces la parte humana era débil, falló, no cumplió, y entonces el pacto fracasó. Ahora en el nuevo pacto, Dios está pactando con un hombre nuevo, ¿no es cierto? Está pactando con un hombre regenerado, perdonado, con alguien que ha cambiado su corazón, que Dios ha cambiado su corazón, y ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos nacidos de nuevo, caminamos con Dios, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora podemos mantener el nuevo pacto. Pues no, hermano, está equivocado también. No es así tampoco. Porque en todo caso, el nuevo pacto tendría entonces el mismo defecto que el primer pacto. Porque ¿a poco usted, después de conocer a Jesús, nunca ha fallado? No se haga, hermano. No se haga entre semana.
¿Cómo se pone a veces ahí en la casa? Esos ojitos que están mirando, esa boquita que está diciendo. Entonces, ¿podemos decir que el nuevo pacto es fuerte porque Dios pacta con un hombre regenerado? No, no es por allá, no es así. El nuevo pacto, estrictamente hablando, no es con usted, no es conmigo. El nuevo pacto es entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Nosotros entramos indirectamente a este nuevo pacto a través de Jesús. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Por muy linda persona que seas, por muy buen vecino que seas, por una persona muy religiosa que crea ser, nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos un mediador, porque nosotros, hermanos, aunque estemos regenerados, aunque estemos perdonados y aunque estemos llenos del Espíritu Santo, Dios, no podemos entrar al pacto directo con Dios, porque entonces sería el mismo problema que el antiguo pacto. Nada más que ahora estamos más espiritualizados. Ahora estamos más como que más cristianizados, tenemos más Biblia, pero seguiríamos fallando. Por lo tanto, para que nosotros entendamos cómo es la vida espiritual, tenemos que partir de la base que el nuevo pacto no es con usted. No es con usted el nuevo pacto. El nuevo pacto es con Jesús, con Jesucristo hombre, con el Hijo del hombre. De ahí es donde viene la fortaleza del nuevo pacto. De ahí es donde viene la eficacia, ando medio cruzado de términos hoy. De ahí es donde viene la eficacia del nuevo pacto y el carácter eterno del nuevo pacto, de que está basado sobre dos partes fuertes, Dios y el hombre, Jesucristo. Nosotros entramos, hermano, indirectamente al nuevo pacto a través de nuestro santo mediador, Jesucristo. Por lo tanto, no pueden entrar al pacto humanos directamente por sus obras, por sus religiones o por sus buenas intenciones, porque todos están reprobados, todos están caídos. La única forma de ingresar al nuevo pacto, a la nueva alianza entre Dios y el hombre, es a través de Jesús. En el antiguo pacto, el hombre estaba directamente pactando con Dios. Era una relación directa entre Dios y el hombre. Ya conocemos el resultado. Hermano, no trate de regresar a esa fórmula, porque ya sabemos lo que pasa. Falló ese pacto. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros no entramos de manera directa, sino de manera indirecta, a través de Jesucristo. Él es el ancla, la fortaleza, la base de la fiabilidad del nuevo pacto. El nuevo pacto es estable, es firme. No porque Dios pacte con un hombre regenerado, ahora vamos a entender para qué es la regeneración, sino porque Dios pacta con su Hijo Jesucristo. O sea que nosotros somos terceros, hermano. Nosotros somos terceros. Nosotros somos bendecidos. Colateralmente somos bendecidos nosotros. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y Él está no queriendo ir a la cruz, Jesús no quiere ir a la cruz, no necesariamente por los azotes, no necesariamente por
la vergüenza que va a pasar, sino que Jesús sabe que por primera vez en toda la eternidad va a quedar separado de su Padre. Jesús no ama otra cosa en el universo más que a su Padre. Y la separación, aunque sea momentánea, por un tiempo indefinido, aún así Jesús sufre esa separación y Él no quiere ir a la cruz por eso. Entonces Jesús dice: Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, ya sabemos la historia. Viene un ángel, consuela al Señor, y finalmente Jesús entiende que la cruz es la voluntad del Señor y Él tiene que ir a la cruz. Y en la cruz se exhibe la más grande muestra de obediencia, de amor, que jamás el universo haya visto en toda la eternidad. La cruz de Cristo es la más grande muestra de amor de un ser humano, de Cristo, por su Padre. Cristo no fue a la cruz por usted. Y déjeme desarrollo este pensamiento, porque ya no, antes que agarren sus piedras no, Cristo no fue a la cruz por usted. Cristo fue a la cruz por el Padre, porque el Padre se lo pidió. Si el Padre le decía: ok, hijo, está bien, ya no vayas a la cruz, cancelamos el proceso de salvación, ¿usted qué cree que hubiese hecho Jesús? No, yo quiero ir a la cruz, yo quiero ser mártir, yo quiero que la gente vea cuánto sufro. No, hermano, porque nosotros somos bendecidos por Dios colateralmente, no directamente, porque la voluntad de Dios, lo que hizo Jesús en la cruz fue amar al Padre. Y como el Padre nos amó, de rebote nos llega a nosotros el amor. No fue a la cruz por usted, usted pecó. Fue a la cruz por el Padre, que Él amaba tanto. Pero el Padre en su sola potestad definió que a través de ese acto Él ahora podría perdonarnos. Así que nosotros no estamos en la fórmula. Nosotros no estamos en la ecuación. Está el Padre y está el Hijo amándose, y el amor resultante de la obediencia es una bendición colateral para nosotros. Y eso también es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es con usted de manera directa. El nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo. Nosotros entramos de manera indirecta en el Hijo si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso el apóstol Juan en su carta, su primera carta, capítulo 5, versos 11 al 13, dice: y esta es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque sea la persona más linda del mundo, no tiene la vida. Por eso, hermanos, el evangelio es cristocéntrico, porque nosotros somos terceros en el plan del evangelio. Nosotros somos bendecidos de manera resultante, no de manera directa. El evangelio es cristocéntrico, nuestra vida debe ser cristocéntrica, pero hoy tenemos un cristianismo, un evangelio antropocéntrico del hombre, ¿no? Entonces ahora el hombre es exaltado. Tú eres grande, tú vales mucho, tú tienes mucho por delante, creo en ti, bla, 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 bla. Humanismo, 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 superación personal. Y no es así. Tú eres grande en Cristo Jesús.
Ahí es donde eres bendecido. A través del Hijo, la sustancia de la bendición no eres tú. Tú eres pecador. Hermanos, nosotros en Adán somos leña para el fuego eterno. Es lo que somos. En Cristo agarramos valor, agarramos valía, obtenemos bendición en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Por eso el evangelio humanista saca a Cristo de la fórmula y pone al hombre. ¿Cuál es el resultado? El antiguo, miserable y defectuoso pacto. Fracaso, fracaso, fracaso. Aunque haya una iglesia linda, aunque haya cantos modernos, aunque haya tecnología y redes sociales, antiguo pacto. No hay nuevo pacto allá. El humanismo pone al hombre en el centro. Y el humanismo saca a Cristo de la fórmula del nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que pretenden los creyentes humanistas? Ellos quieren entrar en relación directa con el Padre. Ellos quieren obedecer al Padre. Pero no entramos nosotros de manera directa al nuevo pacto. Entramos indirectamente en Cristo Jesús. Ahora, vemos esta frase en el Nuevo Testamento. Aparece más de 87 veces y más de 130 referencias implícitas de esta hermosa frase que usted debe de amar y usted debe regocijarse en esta frase en el Nuevo Testamento, y cada vez que la mire usted subráyela y memorice el versículo, porque está hablando de nosotros. La frase en Cristo, en Cristo. Esa frase va a denotar una posición legal delante de Dios, un estado espiritual nuestro ante Dios. Yo me regocijo, hermano, de estar en Cristo, porque en Cristo, no en Carlos, no en Adán, en Cristo somos bendecidos. Voy a leer algunos pasajes hay 87 referencias. Voy a leer 5 o 6 nada más. Según de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo. La salvación es en Cristo. Efesios 1:3. De hecho, lea todo el capítulo 1 de Efesios y está lleno de esta frase. Es espectacular. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Soy escogido en Cristo. Fuera de Cristo no estoy escogido. Fuera de Cristo no estoy predestinado, porque Cristo es escogido, Cristo es predestinado, Cristo es bendecido, y yo entro indirectamente en Cristo, y entonces soy escogido, entonces soy bendecido, entonces soy predestinado en Cristo, no en mí, en Cristo. Todos sabemos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, posición, una posición, un estado espiritual, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 2:10 me fascina, siempre predico siempre hablo de este versículo. Y vosotros estáis completos en Él. Hermana, no busque pareja, no busque novio allá. Usted está completa en Él. No nos falta nada.
No nos falta dinero. Ay, hasta que yo tenga ese coche voy a ser feliz. Pamplinas, hermano. Va a tenerlo y va a seguir siendo infeliz. Va a seguir buscando otra cosa para ser feliz. Ay, hasta que me cambie de casa voy a ser feliz. Ay, hasta que me den el título voy a ser feliz, me voy a sentir valioso. Ay, hasta que me hagan líder en la iglesia, entonces ahí sí voy a entrar con la cara en alto. No es verdad. Va a tener todas esas cosas y va a encontrar que algo más le hace falta. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada. Todo lo tenemos en Él. Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo. ¿Cómo entramos al nuevo pacto? ¿Cómo entramos a la tierra prometida? ¿Cómo entramos a las promesas de Dios? ¿Cómo entramos al reino de Dios? Solo hay un camino. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera en que usted puede ingresar al reino de Dios es a través de Cristo Jesús. Le pregunto, ¿está usted en Cristo? ¿Está usted en Cristo? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos. Vemos en el libro de Génesis una figura profética de estar en Cristo. Vemos a Jacob, el perfecto tipo del creyente en Cristo, del nuevo pacto. Un joven tímido, temeroso, lampiño, ¿no? Dice. Esaú era cazador, era fornido, musculoso, tolete allá, Saúl. Y Jacob era tímido, perfil bajo, un tanto no quería sobresalir ni nada. Y lampiño, ¿no? Entonces ahí Esaú se abría la camisa de vez en cuando, ¿no? Bellos ahí salían ahí. Y se tomaba sus selfies y su Facebook, solo fotos de él había, solo pura foto de él. Cuadritos, brazo, bíceps, pecho. Y Jacob no. Este pasaje encierra dos grandes enseñanzas. Esaú desprecia la primogenitura, ¿no? Y Jacob y Rebeca, su madre, valoran lo espiritual, valoran la primogenitura. Entonces, vamos a enfocarnos en la recepción de la primogenitura. Para otro día dejaremos el asunto de Esaú como el perfecto tipo del creyente carnal, el perfecto tipo del creyente que no tiene discernimiento de lo espiritual, que solo le importa un potaje de lentejas y su imagen. Ese es Saúl. Pero dejemos esa enseñanza para otra ocasión. Vamos a enfocarnos no en la persona de Saúl, sino en la primogenitura de Saúl. Él era el primogénito. Sabemos que en la antigüedad, en el pueblo judío, la primogenitura denotaba una gran bendición. El primogénito recibía más herencia que los demás hermanos, tenía un lugar en la mesa, era el brazo derecho del padre, etcétera, etcétera. Era el segundo hombre al mando, el primogénito. Y Jacob no. Jacob, temeroso, tímido,
a lo mejor se siente indigno. Pero vemos a Rebeca también, la mamá de Jacob. Rebeca va a asumir un rol espiritual. Nuestra Rebeca hoy sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a revelarnos que podemos entrar a la recámara del Padre y podemos recibir la bendición del primogénito. Así que Rebeca lo que hace en el Génesis 27, le dice a su hijo Jacob: mira, vas a hacer esto, vas a entrar a la casa de tu padre y vas a recibir la bendición del primogénito. Y Jacob dice: no, oye, se va a dar cuenta mi papá y me va a maldecir y va a ser peor. Y le dice proféticamente hablando Rebeca: tu maldición sea sobre mí. Una frase mesiánica, asumiendo la maldición que pudiera venir sobre él. Entonces Rebeca dice acá en el versículo 9: ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ok, las viandas, los cabritos, es la preparación de Rebeca. Va a preparar una comida y la va a llevar al Padre. El Espíritu Santo va a prepararnos también a nosotros. ¿Cómo? Con dones espirituales, para que le presentemos al Padre dones espirituales y Él se agrade en nosotros. Estamos partiendo de un punto de vista espiritual de este pasaje. Y Jacob, verso 11, dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Entonces, ¿quién hizo los guisados? Su madre hizo los guisados, no los hizo Jacob. Jacob solamente, la madre le dio la ollita y él fue. Nosotros no debemos jactarnos de los dones espirituales, porque no los hicimos nosotros. El Espíritu Santo nos los entrega. La predicación, la sanidad, la alabanza, todos los dones espirituales, el Espíritu Santo nos los da. ¿Para qué? Para que los presentemos al Padre y agrademos al Padre a través de los dones espirituales. Verso 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Muy bien, ¿qué está haciendo Rebeca? Está disfrazando a Jacob. Jacob está flaquito, está lampiño, es tímido. ¿Y qué es lo que hace? Prepara los guisos, los dones, para agradar al Padre, el olor, la fragancia, ¿ok? Se pone los vestidos preciosos del primogénito, los viste, le quedan un poco grandes, un poco guangos, pero los brazos son lampiños, el cuello es lampiño, y entonces de los cabritos toma pieles y enrolla en los brazos las pieles, para que el vello de las pieles parezca los brazos del primogénito, y pone en el cuello. Y ahí se va con sus ollas allá a ver a su papá. Jacob llega a la casa del padre. Entonces, verso 18, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres, hijo mío? No puedes presentarte delante del Padre sin las vestiduras del primogénito. Cuando en la mañana te levantas, doblas tus rodillas y empiezas a orar al Padre, no puedes presentarte sin las vestiduras del primogénito, porque si lo haces, estás en el antiguo
pacto. Estás en la alianza defectuosa. Estás sirviendo a Dios en algo caducado, que ya está probado que no sirvió. Israel representa lo mejor del género humano. Es Israel. Ellos fracasaron. Las demás naciones peor lo harían. Lo mejor de lo mejor de lo mejor fracasó. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Los dones espirituales los recibimos por gracia. No trabajamos para ellos. No los buscamos en un hechizo o en una planta mágica, o bebimos un elixir de la vida para tener esos dones. Los recibimos por gracia. Jacob no preparó ninguno de estos guisos, los hizo Rebeca. Verso 21, perdón. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como a las manos de Esaú, y lo bendijo. La voz es la voz de Esaú, pero las manos, de Jacob. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú, son del primogénito. Cuando nosotros nos presentamos delante del Padre cada mañana para orar, la voz es la voz suya. Dios detecta su voz. Su oración muchas veces es defectuosa, porque usted está orando partiendo de su razonamiento, partiendo de su experiencia, partiendo de su propia intuición limitada. Y muchas veces ora mal. Entonces el Padre dice: bueno, la voz es de Ángeles, la voz es de Erika, la voz que escucho es de Carlos. Y empieza a palpar el Padre. Pero las manos son de mi hijo. El olor, las vestiduras son de mi hijo. Acércate, hijo mío. No puede usted entrar directamente a la casa del Padre. No puede relacionarse directamente con el Padre en el nuevo pacto. Necesita las vestiduras del primogénito, el disfraz, por así decirlo, de Cristo Jesús. Por eso los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y es en esa vestidura espiritual que yo me presento delante del Padre y soy acepto delante de Dios, porque Él escucha mi voz. Él dice: esta es la voz de Carlos, pero las vestiduras, pero los brazos, las manos, pero el olor es de mi Hijo Jesucristo. Entonces acércate, hijo. Y le bendijo. Wow. Y le dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió. ¿Qué respondió? Yo soy. Yo soy, respondió. Jesús es el gran yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan Jesús dice: yo soy.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Yo soy, dice Jacob. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. Todos tus dones espirituales deben ser presentados delante del Padre en Cristo Jesús. La gente que utiliza los dones del Espíritu Santo para vanagloriarse o para tener una ganancia deshonesta, un día van a ver a Dios y van a ser juzgados por lo que están haciendo. Porque usted va a presentar, los dones son aceptos siempre y cuando se presenten en Cristo Jesús. No use sus dones. ¿Sabe de quién son sus dones espirituales? ¿Sabe de quién son sus dones? Nuestros dones acá técnicos, musicales, ¿sabe de quién son nuestros dones? Son de la iglesia del Señor. Son de la novia de Jesucristo. Son los adornos de la novia. Usted sabe si no los pone al servicio de Dios y se los queda para usted. Son aceptos cuando se presentan en Cristo Jesús. Acércate ahora y bésame, hijo mío, verso 26. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. Usted se acerca en la mañana, en la noche, en la tarde. Ha fallado, ha tenido un día, una semana difícil. Usted se pone de rodillas y empieza a orarle al Padre. El Padre dice: es la voz de Jacob, es la voz de Cintia, es la voz de Perla, es la voz de mis hijos. La oración un tanto cuanta, medio allá remendada, pero cuando el Padre Celestial detecta los brazos, las manos de su Hijo en usted, que está revestido de Cristo, cuando Él mira la belleza de las vestiduras santas de su Hijo, cuando Él huele el olor de su Hijo, como dice: mira el olor de mi Hijo, acércate y bésame, acércate y abrázame, porque veo en ti el olor de mi Hijo. Aquí es donde entramos nosotros encubiertamente, debajo del Hijo, intrínsecamente en el Hijo, no directamente, porque entonces estaríamos en el antiguo pacto defectuoso. Y muchos creyentes hoy viven en el pacto defectuoso y no en el pacto nuevo, basado sobre el Hijo. Y entonces el Padre le bendice, porque Jacob entró vestido correctamente. Isaac, hermanos, Isaac sabía que era Jacob, así como el Padre sabe quién es usted. El Padre conoce su pecado. Isaac sabía que era Jacob, conocía la voz de Jacob, pero le agradó la actitud de anhelar lo espiritual, de ambicionar las cosas eternas y no las cosas temporales. El Padre sabe quién es usted y quién soy yo. Por eso, en la cláusula última del antiguo pacto, se da por sentada
la presencia de la debilidad humana. Dios no pacta directamente con usted, pacta con Cristo, para que en Cristo la infalibilidad del pacto sea consumada. Pero no obstante, el elemento humano sigue presente en el pacto, pero no en Cristo, sino en nosotros. Por eso la cláusula última del pacto en Hebreos 8 dice: seré propicio a sus injusticias. A pesar de que están en mi hijo, sé, Lupita, que todavía fallas. Sé que tienes luchas. Sé que recaes justo. Sé que tienes errores y todavía tu carne te arrastra a veces. Y entonces el elemento humano está presente, pero como la sangre ya fue presentada como pago, ahora puedo ser propicio, puedo ser indulgente, puedo ser perdonador. El nuevo pacto no es directamente con usted, sino habría el mismo error que en el antiguo pacto. Habría la misma falla del antiguo pacto. El antiguo pacto es con Jesús para que sea un pacto inquebrantable. Y nosotros entramos a través de Jesús. Pero no obstante, entrando a través de Jesús, y no obstante haber sido regenerados, haber sido bautizados en Cristo, haber sido llenados del Espíritu Santo, no obstante, seguimos siendo débiles. Seguimos fallando. La perfección entonces no consiste de que usted alcance un nivel de espiritualidad alto. La perfección en Cristo consiste en el Hijo, en que el Padre no le mira a usted, sabe quién es usted, conoce su voz, pero no le mira a usted. El Padre decide, por así decirlo, ser ciego para no mirarle a usted, sino para sentir la presencia de Jesucristo en usted. Y cuando usted se acerca al Padre, Él olfatea a su Hijo y dice: mira el olor de mi Hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Oscar, yo sé quién eres, pero huelo en ti a mi Hijo perfecto, Jesús. Sé quién es usted. Conozco tus pecados más oscuros. Juan Calvino decía: Dios ve más pecado en sus acciones justas de lo que usted ve en sus pecados más aberrantes. La cantidad de pecado que usted puede ver en su peor pecado, Dios ve más pecado en la mejor de sus acciones. Hay más pecado, Él lo puede ver por su santidad. No hay nada digno en usted para que entre directo a la alcoba del Padre. Necesita las vestiduras, necesita ser revestido, necesita entrar a través de Cristo en el nuevo pacto. Bautícese si no está bautizado, revístase del Señor, camine en Cristo y entre a la presencia del Señor. Ahora pregunto: ¿está usted en Cristo? ¿Está usted en Cristo?